Y abrimos el segmento de entrevistas hoy con una propuesta que se va a centrar en dos entrevistas, una desde el oficialismo y otra desde la oposición, ambas de parlamentarios vinculadas a distintas discusiones, lo voy a plantear así, asociadas a ACE. Vale decir, porque esto no lo mencioné, que además hoy tendremos otros asuntos más adelante, no solo profundizaremos en algunos temas repasados en la agenda informativa, en lo que publica hoy La Diaria, sino que también tendremos en el tramo final del programa a nuestra compañera editora de feminismos, Stephanie Demirjian, junto con Cristina Grela, en representación del colectivo Mujeres con Historias, que van a hablar de la primera vivienda colaborativa feminista en Uruguay. Así que eso también lo tendremos para retomar la presencia habitual de los feminismos de La Diaria en nuestros programas. Volviendo al tema ACE, la idea es que venga vendrá el diputado nacionalista José Luis Atjian, que fue subsecretario de Salud Pública en el periodo pasado, y también el diputado Frente Amplista Luis Galo, que está en este momento en la mesa para abrir la primera entrevista del día. Luis, bienvenido, buen día y gracias por estar. No, gracias a ti por invitarme y es un gusto, como siempre. Uno de los dos grandes temas que motiva esta entrevista es un tema que hoy va a generar distintas actividades, particularmente vinculadas con las bancadas parlamentarias y más todavía en el caso de la bancada del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque este martes el plenario de la Cámara de Representantes va a tratar el pedido de interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. Y previamente, tengo entendido que en un rato, la bancada, justamente de esa Cámara del Frente Amplio, va a recibir tanto a Lustenberg como a Danza para, entiendo yo, comenzar a preparar, no sé si decir la estrategia o las características, lo que el oficialismo se propone decir en ese llamado a sala, que dicho sea de paso tendrá como miembro interpelante al diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Aclaro, no va a ser hoy la interpelación. Hoy se va a formalizar su concreción en una sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Entonces, Luis, como integrante de la bancada del Frente Amplio, ¿cómo encarás este martes tan movido en el que tendrán discusiones en el plenario, pero también discusiones a la interna de la bancada? Es verdad, estamos a la espera de conversar tanto con la ministra Lustenberg como con Álvaro Danza, cómo vamos a encarar el pedido de interpelación que, como tú bien dijiste, en la tarde de hoy la Cámara va a resolver. A mí lo que me llama un poco la atención es la premura con que se solicita una interpelación, porque todos sabemos que hace un tiempo estamos esperando un informe muy importante, que es el informe de la JUTEP, que en definitiva es el que, por los trascendidos y por lo que ha dicho el propio presidente de la República y el secretario de Presidencia, se está esperando para tomar decisiones al respecto. Entonces, me parece aventurado que hoy, de tarde, se vote una interpelación sin saber cuál va a ser el resultado de la JUTEP, que por lo que tenemos entendido el jueves estaría el informe. Entonces, un poco me parece que se politizó demasiado este tema, y después que se politiza el tema es complicado encauzarlo, porque el caso de Álvaro Danza, todos saben que tenemos dos informes. Hay un informe negativo que lo inhabilita para ser presidente de ACE y hay un informe de Del Piazzo que lo habilita. Entonces, cuando hay dos informes contrapuestos, entra a jugar la política, entonces están los comentarios políticos y ahí se desvirtúa absolutamente todo. Por eso, en mi caso particular, va a ser muy importante hoy la comparecencia de los compañeros en la bancada para conversar y compartir con ellos y esperar el jueves el resultado de la JUTEP. La oposición, digamos, cuestiona diversos aspectos vinculados a actividades que desarrolla Danza en paralelo con su cargo de presidente del directorio de ACE, entendiendo que son incompatibles, ¿no? Es decir, la oposición concluye que no se puede hacer todo eso al mismo tiempo. Por un lado, cuestionan su vínculo con tres mutualistas, o sea, tres prestadoras privadas en realidad. Exacto. La Asociación Española, Médica Uruguaya y la mutualista con sede en Mercedes. Por otro lado, también hay cuestionamientos que surgen en función del cargo que tiene en la órbita de la Universidad de la República, por el cual dicta una asignatura clínica médica en una dependencia de ACE, que es el Hospital Pasteur. Es decir, hay un abanico muy amplio de cuestionamientos que
que se realizan por distintos motivos y en función de distintas interpretaciones de la Constitución de la República y también de la Ley de Creación de ACE como servicio descentralizado a la actividad de danza y a la permanencia en el cargo. ¿Qué opinión tenés en términos personales? Sos legislador oficialista y sos médico además. Bien, tengo una posición, obviamente es una posición que la voy a discutir con mis compañeros en la bancada del Frente Amplio, o sea, vamos a resolver colectivamente como bancada del Frente Amplio, y para mí en lo personal es muy importante la opinión y el informe de la JUTEP para tomar una decisión personal al respecto. Obviamente hay dos informes muy claros, por eso decía, hay dos informes jurídicos y de connotados especialistas en la materia que tienen miradas distintas. Entonces un médico, un cirujano infantil como soy yo, es muy difícil poder interpretar una cosa con la otra. Tengo mi opinión formada, pero para discutirla lo vamos a hacer ahora en breve, en media hora en la bancada con Danza y con Lustenberg, y esperar el resultado de la JUTEP. Eso es mi posición personal al día de hoy. Veremos en función de lo que diga la JUTEP o las observaciones que pueda dar la JUTEP y en función de las recomendaciones que dé la JUTEP, qué actitud va a tomar Álvaro Danza, es que emitiremos una opinión al respecto. Vos mencionaste varias veces esto de que hay dos informes contrapuestos. En realidad hay informes contrapuestos, sí, pero han circulado, me animo a decir, por lo menos dos más, porque hay un informe del estudio del Piazzo, en su momento solicitado por Danza, que concluye que no hay incompatibilidades. Hay uno de los servicios jurídicos del Ministerio de Salud Pública que va en una línea similar, pero hay por lo menos uno que dice lo contrario, que en las últimas horas los diputados nacionalistas José Luis Adjian, que vendrá acá en un rato, y Amigni Furi han hecho público, que proviene del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, ¿no? En realidad lo que se conoce, la diaria accedió al informe preliminar, no es el informe todavía, pero sí es un buen avance, es que establece que hay incompatibilidad, sobre todo en el hecho de que Danza trabaje en el sector privado y sea presidente de ACE al mismo tiempo. Y si no me equivoco, hay otro informe más que en su momento presentó la bancada del Partido Nacional con críticas. Cuando vos hablabas de dos, ¿a cuáles te referías? A todos los que hay, porque además hay varios informes que hemos solicitado o que nos han llegado de distintos estudios jurídicos al respecto. También la Comisión de Salud está esperando este resultado que fue pedido expreso de la Comisión de Salud. El de Derecho Constitucional de la UDELAR. Exactamente, y también le pedimos a la Universidad Católica, a la Cátedra de Derecho, que se expida al respecto. O sea, es un montón de información que estamos recabando para tomar una decisión, porque me parece que se politizó demasiado, que estamos hablando demasiado de un cargo de un organismo descentralizado como es ACE. Me parece que es demasiado. Me parece que esta semana hay que resolver el tema. Para nosotros, reitero, es muy importante la reunión de bancada que vamos a tener ahora y el informe de la JUTEP para tomar una decisión definitiva al respecto. No podemos estar semana tras semana hablando de Danza. Me parece que hay que gobernar, la oposición tiene que marcar las diferencias y no podemos estar empantanados en este tema. Más allá de los informes, si mencionás tanto lo que será un pronunciamiento de la JUTEP que se dice que se conocerá el próximo jueves, ¿no? Estamos hablando de la Junta de Transparencia y Ética Pública, me pregunto qué valor termina teniendo que todavía esté pendiente que, por ejemplo, la Universidad Católica presente su informe, cuando interpreto que políticamente la mayor valoración o lo que tendrá más peso será lo de la JUTEP, de tus palabras. Yo estoy hablando a título personal. Para yo tomar una definición al respecto y expresarme como diputado Luis Galo, voy a esperar los dos informes que la Comisión de Salud solicitó, uno a pedido nuestro y otro a pedido de la oposición. Vamos a esperar el resultado de la JUTEP y en función de eso podré expresarme libremente de lo que yo pienso. ¿El informe de la Católica cuándo estaría o cuándo debería estar? Bueno, hoy tenemos Comisión de Salud al mediodía, seguramente la secretaria de la Comisión nos estará diciendo en momentos. Sabemos que el de la UDELAR va a estar hoy o mañana.
por lo que nos informaron de parte de la universidad. Lo de la Católica no te se lo sabría decir. Entiendo que no tenés por ahora intención de pronunciarte con respecto al fondo de la cuestión, por lo que acabas de explicar, pero yo quiero marcar el siguiente punto, ¿no? Una de las normas invocadas, inicialmente por quienes cuestionan la permanencia de Danza, pero también por los informes que lo respaldan a Danza, porque en esto empieza a aflorar la cuestión de las interpretaciones. Lo que pasa es que los informes están hechos en función de la información que se le da al abogado que va a hacer el informe. Entonces puede haber variaciones de interpretación. Sí, claro, y es algo muy habitual en ese tipo de discusión. Entonces, siempre. Por eso también es importante conocer la opinión de la JUTEP, porque la opinión de la JUTEP no se vale de los informes realizados. La JUTEP debería ser, supongo yo, un informe jurídico propio, con la información recabada por la propia JUTEP, y no por lo que la oposición le dé a los abogados o lo que el propio Danza le dé al estudio del Piazzo. Por eso para mí es muy importante en función de la información que recoja la JUTEP. Ahora, eso ya lo despejamos, queda clara no solo cuál es tu margen para pronunciarte en este momento, sino lo que vos entendés que es decisivo, que es en esa, en esa acumulación de pronunciamientos para empezar lo que diga la Junta de Transparencia y Ética Pública. Ahora, yo iba a comentar que uno de las disposiciones, en este caso constitucionales, que son interpretadas en distintos sentidos en esta discusión, es el artículo 200 de la Constitución de la República, que en su tercer párrafo dice: tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. Las disposiciones de los dos incisos anteriores no alcanzan a las funciones docentes. Yo me quiero detener en el directa o indirectamente, porque tiendo a pensar que ahí que eso explica gran parte de este cruce de interpretaciones diversas, ¿no? Es decir, da la impresión de que por lo menos esa norma, la de mayor peso, Constitución de la República, artículo 200, tiene una redacción tanto vaga, porque no precisa ambiguo, mayormente, que es indirecto, por ejemplo. Exacto. ¿Es indirecto ser presidente de ACE y trabajar como médico consultante, como pasa en el caso de Danza en instituciones privadas? En tanto vínculo. Si te contesto esa pregunta, te estoy dando mi posición. Y yo no quiero emitir una opinión sin conocer toda la información. Está claro. Digo, es muy claro la pregunta. Ahí está el centro. ¿Qué se considera directo y qué se considera indirecto? Si yo te contestara esa pregunta, yo te estaría ya diciendo cuál es mi posición al respecto. Y yo, para tomar esa decisión, no es que quiera sacarle la cola a la jeringa, como se dice habitualmente. Ya que estamos hablando de asuntos médicos. Exacto. Lo que quiero tener es toda la información para tomar un informe. Porque uno lee una cosa, se entera de otra, lee un informe, lee otro. Entonces, para ser serios en esto, yo me voy a tomar unos días hasta el jueves para poder emitir una opinión que tendrá peso o no tendrá peso, pero lo más importante es que la opinión que salga tiene que ser una opinión colectiva de la bancada del Frente Amplio. No tiene que ser posiciones individuales al respecto. Por eso es que soy tan precavido en emitir opiniones al respecto. Me he mantenido en esta posición desde que salió el tema y me parece que lo más importante es dar la discusión adentro. Cuando tengamos toda la información hoy, por ejemplo, nos van a brindar una información importante, podremos hacer un montón de preguntas a Álvaro Danza, todos los legisladores que integramos la coordinación de la bancada y los que participamos específicamente en la Comisión de Salud, para evacuar dudas. Obviamente hay muchas preguntas que tenemos para hacerle tanto a él como a la ministra, y en función de los informes que vayan llegando en el correr de la semana, el jueves tendremos toda la... A mí me da la sensación de que si el jueves la JUTEP da algunas recomendaciones y Álvaro Danza toma algunas decisiones, para mí se tendría que caer la interpelación. Por eso me parece prematuro entrar a hablar o a proyectar o a planear una interpelación si no tenemos los elementos. Entonces, la verdad, servirá para recoger información en la reunión de bancada de hoy, pero para tomar definiciones hasta el jueves no... Por parte nuestra, por lo menos, y de parte, diría, importante de la bancada, no vamos a tomar una decisión sin conocer el resultado del informe de la JUTEP. Ahí dijiste a la pasada algo interesante que a lo que volveré más adelante, ¿no? Si Danza toma determinadas decisiones, ya volveré a eso.
Antes quiero hacer más que una pregunta, una especie de comentario en voz alta. Yo tengo la impresión de que desde que se planteó esta discusión, quedó claro también que no siempre se percibe con nitidez en la opinión pública qué implica ACE en la estructura de salud de nuestro país, qué implica el Ministerio de Salud Pública, cuáles son las potestades del Ministerio en tanto el organismo rector de ACE en tanto prestadora pública y por ende con determinadas características propias de lo público, pero en una línea similar a las de las prestadoras privadas. Exactamente. ¿No? Es decir, ACE por un lado no ejerce ningún tipo de control directo sobre las prestadoras privadas, sobre ninguna de las tres en las que Danza trabaja, porque eso lo hace el Ministerio de Salud Pública, pero sí, por ejemplo, le compra servicios a algunas prestadoras. Exactamente. Esa es una de las cuestiones que me imagino que está en el análisis, por lo menos. Yo, si tú me preguntás, desde hace muchísimo tiempo, yo creo que hay que cambiar esta manera, o la ley de ACE, o modificar la Constitución es muy complejo, pero sí podemos trabajar en mejorar o perfeccionar la ley de descentralización de ACE. Si nos regimos estrictamente por lo que dice la Constitución y la ley, hoy tendríamos que tener un presidente de ACE que fuera jubilado o que nunca hubiera trabajado en el sector privado. ¿Y por qué? ¿Cómo llegás a esa conclusión? Y esa conclusión se llega porque los 20 años en que, los 15 años en donde gobernó el Frente Amplio, si uno se pone a analizar la elección de los presidentes, siempre fueron o médicos jubilados o médicos que no tuvieron actividad privada en el cual colide con el prestador público como es ACE. ¿Y eso es un problema? Bueno, ahora se vio y es un problema. Es un problema eso, es un problema con las direcciones de los hospitales, de las direcciones departamentales de salud, que también hay dificultades. También hay dificultades para la elección de los directores de los hospitales públicos. Si uno analiza, muchos de los directores, o muchos, no sé actualmente, pero sí en el pasado, muchos directores de salud o directores de los hospitales de los departamentos eran médicos que de alguna manera trabajaban con la competencia del cual ellos dirigían. Entonces, me parece que llegó el momento de tener que legislar al respecto. Y el otro tema es el tema salarial. Yo me animo a decir que un director técnico de una mutualista de Montevideo no baja de los 600, 700, 800 mil pesos mensuales de salario. Y manejan estructuras complejas que deben andar en los 150, 200, 250 mil afiliados. El presidente de ACE tiene un salario de 130 mil pesos y maneja un prestador, que es el prestador más importante que tiene el país, con 80 centros distribuidos en todo el país, y ahí me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos con esa diversidad salarial que hoy tenemos. Entonces, me parece que tenemos para legislar para adelante, esto nos tiene que abrir los ojos y decir, tenemos que legislar distinto al respecto, porque si no, no podemos funcionar bien. Hablamos mucho de Danza, de la parte constitucional, jurídica, pero yo quiero hablar todo lo bueno que ha hecho Danza en este periodo. Ha bajado un 10% la cantidad de consultas que había de atraso, las listas de espera bajaron un 10%, prácticamente se achicaron las listas de esperas en el Hospital Pereira Rosell en la cirugía oftalmológica, y para eso se precisa personas con capacidad. Y encontrar personas con capacidad de gestión, con capacidad técnica y con solvencia, es difícil a un salario de 130 mil pesos. Entonces, esto es un problema, pero tenemos que transformarlo en una fortaleza para poder legislar distinto y darle al país las oportunidades que hay muchos especialistas, muchos técnicos que a veces uno los invita a trabajar en la esfera pública y te dicen que no, porque la diferencia salarial es muy importante. Ahí queda expresado, aunque no te pronuncies sobre la discusión, sobre el fondo de la discusión,
el vínculo, bueno, en este caso sobre entre un presidente de ACE y el mundo de lo privado y los problemas y todo esto que nos tiene esperando estas definiciones que seguramente surjan esta semana. Ahora, ¿cómo hay que entender que haya sectores que cuestionen el vínculo de de Danza con la docencia universitaria? Porque Danza tiene un cargo de grado 5, es docente de clínica médica, cumple funciones en el Hospital Pasteur, que es una dependencia de ACE, pero es un cargo, hasta donde sé, preexistente a su designación, bueno, y es un cargo del mundo educativo, y hay disposiciones que dicen que determinadas posibilidades del mundo educativo quedan por fuera de las asignaciones. Yo ahí, por ejemplo, comparo el artículo 200 de la Constitución con el artículo 9 de la Ley de Centralización de ACE. La Constitución, que yo sepa, está por arriba de la ley. ¿Y dicen cosas distintas? Y dicen cosas distintas. Por ejemplo, no inhabilita la docencia el artículo 200 ni dice si tiene que ser honorario o no. En cambio, la ley de ACE dice que debe ser ejercer la docencia de forma honoraria. Ahí yo optaría por el artículo 200, que dice que puede hacer docencia universitaria y no habla nada del pago. Por eso te digo, son interpretaciones, por eso es muy importante esperar los informes que nos lleguen hoy a la comisión y el jueves de la JUTEP. Sí, hay quienes dicen que por otra parte cargos de docencia, honorarios en función de las propias estructuras de la Universidad de la República, es decir, que si se pusiera esa condición prácticamente se restringiría que cualquier persona con actividad docente pueda ejercer la titularidad, en este caso de ACE. Exacto, ¿no? Exacto. Por eso digo, acá tenemos los legisladores el deber, sacando el tema puntual, de poder ver más allá y poder legislar y dar más garantías, porque va a ser muy difícil con estos antecedentes que cuando en otros gobiernos o en otras oportunidades se le ofrezca determinados cargos a determinados médicos, en este caso estamos hablando concretamente de la salud, va a ser muy difícil encontrarlos. Una aclaración técnica. Uno de los aspectos que surgió cuando se planteó el asunto ya hace meses, con respecto al tipo de actividad médica que realiza Danza en prestadoras privadas, es la precisión acerca de qué implica ser un médico consultante, y se establecieron diferencias, o en ese momento, sobre todo desde quienes defienden la postura de Danza, se marcó muy especialmente que una cosa es ser médico consultante y otra cosa es atender en una policlínica. Sos médico. ¿Cuál es la diferencia? Por eso a mí me gustaría preguntarle a Álvaro Danza cuál es su vínculo con las instituciones, porque ser consultante, digo, simplemente es una persona que tiene un grado de expertise mayor que el resto de la media. Seguramente los consultantes obviamente son docentes, no tienen por qué ser específicamente docentes, pero normalmente las instituciones eligen docentes para la segunda opinión. Cuando un médico generalista, vamos a decir, un médico internista tiene dificultades con un paciente, va a precisar una segunda opinión. Esta segunda opinión generalmente recae sobre un grado 4, un grado 5 universitario, ¿verdad? Entonces, ese es el rol que cumple un consultante. También hay consultantes que hacen policlínica. Entonces ahí, por eso no es tan todo para un lado ni tan todo para otro. Hay consultantes que hacen policlínica, que en vez de llamar por teléfono y solicitar hora directamente con ese médico, tiene que ir un médico internista y ese médico internista lo tiene que derivar al consultante. Esa básicamente es la función de consultante. Puede ser además consultante de piso, cuando un médico internista tiene dificultades para resolver o diagnosticar un paciente, pide asesoramiento o consulta a un médico que sabe más que él, se llama médico consultante, que lo ayuda a abordar los temas. Simplemente eso. Eso yo creo que no tiene nada que ver con la constitucionalidad o la legalidad de lo de Danza. Digo, me parece que eso no pasa por ahí. Pasa en la interpretación concreta de lo que se entiende por directa e indirectamente, y ahí es cuando
coliden las dos opiniones. Hoy habías hecho un comentario que yo reservé y voy a él ahora. Dijiste, volviendo a la importancia que le das a ese informe pendiente de la JUTEP que conoceremos en 48 horas, que cuando se conozca ese informe, quizá lo que resuelva hacer Danza pueda ser esclarecedor en términos políticos en todo este asunto. Ahí se plantean, a ver, grosso modo, dos grandes escenarios. Por un lado, que la JUTEP en su pronunciamiento tiene 3 integrantes del directorio, 2 responden al Frente Amplio, una persona al Partido Nacional, o sea, a la oposición. Una posibilidad es que la JUTEP no encuentre nada irregular en la situación de Danza y en ese caso da la impresión de que todo está dado como para que siga la situación, claro, tal cual se da ahora, en su vínculo con lo público y quizá también con lo privado. Pero después está el escenario en el que la JUTEP plantee algún tipo de observación. Y ahí me pregunto qué caminos se abren, qué puede pasar o qué podría pasar a partir de eso. Y bueno, eso habría que preguntárselo a Álvaro Danza. En función de lo que diga la JUTEP, si la JUTEP no hace observaciones, continuará en el cargo y la oposición seguirá atacando, no sé qué vías encontrará, y Danza seguirá trabajando en ACE con el respaldo del presidente y la ministra. El tema es si sí las hace. Si las hace, o abandona el cargo de ACE, o toma medidas en renunciar en la actividad privada. No hay otras alternativas. ¿Ese último escenario te parece válido? Que se quede en ACE dejando sus trabajos privados, ¿saldaría la cuestión si la JUTEP dijera hay algo mal acá? Para mí sí, pero eso hay que preguntárselo a Álvaro Danza, porque la diferencia salarial es muy importante, digo, y yo no me gusta jugar con el bolsillo de la gente. Él sabrá si está en condiciones o no de renunciar a su actividad privada, pero esos son los escenarios: o continúa, o renuncia a ACE, o renuncia a su actividad privada. Eso es, en definitiva, lo que va a tener que determinar una vez que se sepa el informe de la JUTEP. Este tema se procesa en paralelo con otros asuntos que tiene, digamos, arriba de la mesa la actual gestión de ACE, vinculados a, por decirlo suavemente, una mirada crítica o muy crítica acerca de la gestión pasada en ACE. Bueno, yo creo que todo este tema Danza está muy vinculado a las auditorías y a las investigaciones en determinados temas que está llevando el directorio de ACE. Porque uno puede entender la inconstitucionalidad que plantea la oposición. Ahora, la virulencia con que se han expresado los principales dirigentes de la oposición con respecto a este tema, yo creo que está muy influido por las auditorías que se están llevando hoy, actualmente, por el directorio de ACE. No tengo absolutamente ninguna duda, donde, entre otras cosas, hay un incremento en la compra de servicios en los últimos 2 años de gestión del gobierno pasado. O sea, el problema es 2023 y 2024, no antes. No antes. Estamos hablando de compra de servicios ¿a quiénes? ¿A quiénes? Al sector privado. Montevideo Interior, y dentro de Montevideo hay 2 o 3 instituciones, diría 2, fundamentalmente, que son Círculo Católico y Casmo, donde en el año 2024 hubo un incremento en la compra de servicios en 3 áreas básicamente, que son camas de CTI, camas de cuidado moderados e imagenología. Cuando hablamos de imagenología hablamos de tomografías y resonancias magnéticas. Básicamente ahí hubo un incremento casi de un 40% con respecto al 2022, cuando empezó el convenio. Y acá hago referencia específica porque me han preguntado y ha sido comentado por distintas autoridades el cese del convenio entre ACE y el Círculo Católico. No es específico contra el Círculo Católico. Lo que se está analizando es la destercerización de los servicios. Eso refiere, lo que estás mencionando, a una decisión que se conoció la semana pasada. Exacto. De ACE de rescindir, a ver si lo digo bien, el convenio de complementación de servicios con el Círculo Católico. Exactamente, pero no es específico con el Círculo Católico. En este caso sí, porque hay que avisar 60 días antes de la rescisión del contrato. Llegará el momento que habrá que hacer lo mismo con las demás, porque no es específico contra el Círculo. Es una política que está llevando a cabo ACE de destercerización de los servicios. Eso quiere decir tratar de optimizar y gestionar los propios recursos de ACE y no contratar afuera. Por ejemplo, para que la audiencia sepa,
Cuando hablamos de convenios de complementación, estamos hablando que ACE le compra, en este caso al Círculo Católico, a tarifa plana, camas de CTI. Le compra 15 camas diarias de CTI. Lo que se ha visto que esas 15 camas se pagan, se usen o no se usen. Y en este caso se ha visto que hay camas de más, digamos, en el sector público. Entonces, yo no digo que no se contraten ni se compren camas, lo que digo es que se compre cuando se precisan, porque se ha visto que se ha gastado dinero en camas sin usar. Varias preguntas puntuales con respecto a este tema. Sí. La primera, el mecanismo sustitutivo de esta lógica que a través de la destercerización de a poco, según interpreto, primero con Círculo Católico y veremos si más adelante con otras prestadoras el gobierno va a estar llevando adelante. El mecanismo sustitutivo garantiza la cobertura de las necesidades de camas que en determinados momentos puedan surgir. Tal vez no garantice totalmente, pero por ejemplo, no me cabe ninguna duda que si hacemos un convenio de complementación con el Hospital Militar, con el Hospital de Clínicas, con el Hospital Policial, con el Banco de Seguro del Estado, seguramente contratemos mucho menos afuera y sí complementemos dentro del sector público. ¿Y el ahorro sería porque no regiría una lógica de tarifa plana o porque el Estado, más allá de cómo se presenta el servicio, vende, lo voy a decir claramente, vende más barato? No es que venda más barato, es dinero que queda dentro del sector, y obviamente no es que venda más barato. Ahí sí se puede hacer un convenio de complementación de servicios, porque ahora lo que estamos hablando siempre es venta de servicios. Yo creo más en la complementación de servicios. Y queda hacia cambio. Y tanta cosa tiene para dar. Pero digo, en el caso de sanidad militar o del hospital de clínicas, ¿por dónde va? Y puede ser, mirá, el servicio de trasplante óseo, toda la cirugía hepática que está muy desarrollada en el hospital militar, toda la parte de imagenología que tiene el propio ACE, el servicio excelente de cirugía de tórax que tiene el Hospital Maciel. Digo, hay muchísimos servicios que se pueden complementar abaratando costos. Y la gestión de danza lo ha demostrado en estos pocos meses que está gestionando ACE. Para ir cerrando ya la entrevista, mencionabas que a partir de 2023 ustedes como Frente Amplio entienden que hay un aumento significativo y se da también en 2024. Un 40%. Ahí está, de la contratación de servicios a instituciones privadas. Y que Círculo Católico, a ver si lo digo bien, está dentro de Montevideo a la cabeza de esas contrataciones. Exactamente. ¿En eso no incidirá el hecho de que Círculo Católico, más o menos por esa fecha, sumó una nueva infraestructura muy importante, que es el ahora Sanatorio Galicia, antes la sede de la ex mutualista Casa de Galicia? ¿Eso no explicará en parte el crecimiento? Puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Y ahí habría algo irregular? No es que haya algo irregular. Acá hay distintas visiones al respecto. Como Frente Amplio nosotros, cuando se trabajó en el cierre de Casa de Galicia, trabajamos en forma conjunta con las autoridades actuales del Ministerio de Salud Pública, redactando y colaborando en la redacción de una ley que posibilitó el cierre de Casa de Galicia. Eso por un lado. Después está cuando las instituciones de asistencia médica compitieron, ahí se hizo un ranking, compitieron para cuál quedaba al frente del Sanatorio de Casa de Galicia, y ahí fue el Círculo Católico. Obviamente, el Círculo ya le vendía ACE y Casa de Galicia también le vendía ACE. Entonces, puede entenderse la lógica, ¿verdad?, de que haya aumentado en un 40%. Pero cuando uno analiza específicamente la lista de gastos, se ve un aumento franco en el año 2024, cuando ya está el tema Casa Galicia laudado, y ya están los socios donde tienen que estar y todo. Eso me parece que es lo que administrativamente hoy salió en algún medio, que el Ministerio de Salud Pública va a investigar los contratos de complementación entre ACE y el Círculo Católico y entre ACE y el CASMU. Me parece que ahí esa investigación que me enteré hoy a través de la prensa, que se va a empezar a llevar a cabo, más las auditorías, es lo que ha generado en la oposición
esta ida y vuelta, este ring y ranga que está viendo, que de alguna manera esta semana va a tener que quedar laudado. ¿Y cómo hay que entender que también se mire el Casmo? ¿Porque se lo trató igual a Círculo Católico o porque no se lo trató igual? Bueno, porque por lo que leí en los medios, hoy que salió publicado... El Observador lo informa. El Observador lo informa, se lo trató en forma distinta al Círculo Católico que el Casmo. Eso es lo que dice el Observador hoy, por lo tanto habrá que esperar las informaciones y serán preguntas para hacerle al ministro hoy. Para cerrar, en todo esto, pesa, cuando digo en todo esto, digo en la posición que tiene el Frente Amplio en esta discusión con respecto a la gestión anterior de ACE. ¿Cuánto pesa el vínculo previo a ser presidente de ACE que tuvo con Círculo Católico Leonardo Cipriani y el que tiene desde agosto, cuando ya cerca de un año después de haber dejado ACE, volvió a desempeñarse en esa prestadora? Porque da la impresión de que eso sobrevuelan todos los planteos que hace el actual gobierno. ¿Qué importancia le das? Muchísima, pero sobrevuela, pero es una cosa que es obvia. Digo, me tendrán que demostrar que no. Yo no digo ni acuso, pero me tendrán que demostrar que no, porque una persona que es director técnico de una prestadora, en este caso Círculo Católico, deja de ser, porque es la autoridad técnica más importante que tiene una institución, que es el director técnico, deja de ser director técnico para agarrar la presidencia de ACE. Trabaja durante 3 años y medio como presidente de ACE, y al año vuelve a ser director del Círculo Católico, y vemos que en ese periodo hubo un aumento importante de las compras que ha hecho ACE al Círculo Católico. Hay que ver, hay que investigar. Por eso son las auditorías. Una vez que estén las auditorías, las leeremos, las estudiaremos y emitiremos opinión. Yo no estoy ni acusando ni diciendo que no tiene implicancia. Digo que una vez que estén las auditorías, las analizaremos y ahí sí emitiremos opinión. Luis Galo, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Como siempre, estamos a las órdenes.